En 1929, Guadalajara no era solo una ciudad de contrastes, sino un lugar lleno de historia, que se debatía entre el peso de su pasado colonial y la creciente influencia de la modernidad. Las calles empedradas del centro histórico, con sus fachadas barrocas y sus viejas iglesias de piedra, aún resonaban con los ecos de un México que había vivido los ecos de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, comenzaba a sentir los primeros susurros de progreso. Los primeros automóviles desfilaban por las calles, los trenes conectaban la ciudad con otros rincones del país, y las grandes familias adineradas se encargaban de modernizar sus hogares, manteniendo al mismo tiempo una conexión profunda con el legado colonial que había dado forma a su identidad. Entre las calles de esta ciudad que respiraba historia, se alzaba la Casa de los Villanueva, un símbolo de la prosperidad de la familia y del tiempo que había pasado en Guadalajara. Era una imponente casona de época, de grandes muros de adobe que parecían contar historias de tiempos antiguos. La fachada, decorada con detalles en cantera rosa, brillaba bajo el sol tapatío, reflejando la importancia de sus moradores. Aunque el exterior conservaba la elegancia de una época pasada, el interior de la casa respiraba modernidad, con muebles de roble traídos de Europa, espejos enmarcados con dorado y una capilla privada que pertenecía a la familia desde que don Andrés Villanueva la mandó construir en los primeros años de su asentamiento en la ciudad. Don Andrés, un hombre de porte elegante y mirada decidida, había logrado sobrevivir a los años más turbulentos de la Revolución Mexicana, cuando la mayoría de los negocios de la ciudad se desplomaron bajo el peso de la inestabilidad política y económica. Su comercio de telas y especias, a pesar de los saqueos, las quiebras y las batallas que sacudían la ciudad, había salido adelante. En muchos sentidos, don Andrés personificaba la resiliencia de los tapatíos, aquellos que, a pesar de las dificultades, encontraban una manera de mantenerse a flote y prosperar. Era reconocido y respetado en los círculos comerciales, pero su fortuna no era solo económica. La familia Villanueva había sido capaz de conservar sus tradiciones, sus costumbres y, sobre todo, su reputación intacta, algo que pocos podían decir tras los años de agitación revolucionaria. Su esposa, Clara, era el pilar espiritual de la familia. Mujer devota y profundamente tradicional, Clara era conocida en el vecindario por su devoción religiosa. Cada domingo, sin falta, la familia Villanueva celebraba una misa en su propia capilla privada, un espacio sencillo pero lleno de solemnidad. Clara se encargaba de que todo estuviera en orden, supervisando con atención los detalles de la ceremonia, el altar y las ofrendas. A ella le encantaba la idea de tener un lugar exclusivo para orar, un refugio de paz y recogimiento en medio de los ruidos de la ciudad. Mientras que don Andrés se encargaba de los negocios y de las relaciones sociales, Clara era la que mantenía viva la tradición religiosa en la casa, enseñando a sus hijos la importancia de la fe y la devoción. Su figura era la de una mujer serena, de ojos amables y una sonrisa cálida, pero que también escondía una férrea voluntad bajo su exterior apacible. La familia Villanueva no era solo conocida por su prosperidad y su fe, sino también por sus 5 hijos, quienes en ese 1929 eran el futuro de la familia y la razón por la cual se mantenía la rutina diaria de la casa. Ana, la mayor, tenía 15 años y una inteligencia natural que hacía que su presencia en la casa fuera casi tan esencial como la de sus padres. Aunque de aspecto delicado, con el cabello oscuro recogido en trenzas, Ana ya había comenzado a mostrar señales de una mujer madura, capaz de asumir responsabilidades dentro del hogar. Su amor por la lectura y el arte la mantenía absorta en los momentos de silencio, cuando el ajetreo de la vida familiar se calmaba, pero también le daba una energía vibrante que siempre la llevaba a cuestionar las normas impuestas por sus padres. Los gemelos Mateo y Sergio, de 13 años, representaban 2 polos opuestos. Mateo, el mayor de los dos, era extrovertido y lleno de vida, siempre con una sonrisa traviesa y un comentario ocurrente que hacía reír a los sirvientes y a su propia familia. Sergio, en cambio, era más callado, pensativo y algo introvertido. Le gustaba pasar horas en su cuarto, observando el mundo desde la ventana o sumergido en los libros que Ana le prestaba. Aunque compartían una fuerte conexión fraternal, su relación estaba marcada por una competencia silenciosa, sobre todo porque don Andrés tenía una gran expectativa sobre ellos, deseando ver en los gemelos el reflejo de su éxito y su fortaleza. Estela, la pequeña de 9 años, era la más imaginativa de todos. Pasaba su tiempo creando mundos fantasiosos con las muñecas y jugando en el jardín, donde las flores y las plantas parecían tener vida propia. Era una niña curiosa y llena de energía, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación.
Mientras sus hermanos mayores parecían seguir el mismo camino que sus padres, Estela había comenzado a mostrar indicios de ser diferente, de tener sueños que iban más allá de los límites impuestos por su entorno familiar. Y, por supuesto, Hugo, el Benjamín de la familia, era el más pequeño y el más protegido. A sus 6 años, aún mantenía la inocencia de un niño que no entendía del todo los complejos matices de la vida adulta. Jugaba por la casa, sin preocupaciones, bajo la atenta mirada de su madre, quien, a pesar de ser estricta, no podía evitar consentir a su pequeño en muchos momentos. Era un niño con un corazón puro y una alegría desbordante, cuyas risas solían ser la banda sonora del hogar. Aunque todo parecía tranquilo en la casa de los Villanueva, lo cierto es que debajo de esa fachada de prosperidad, la familia vivía bajo un ambiente de estricta disciplina y expectativas muy altas. Don Andrés, en su afán de que sus hijos siguieran su camino de éxito, había comenzado a imponer una rutina rigurosa en el hogar. Cada uno de los niños tenía asignadas tareas y responsabilidades, pero a menudo las exigencias de su padre eran tan intensas que los niños rara vez tenían tiempo para disfrutar de su infancia. A pesar de que las apariencias mostraban una familia unida y respetuosa, algunos miembros de la casa ya comenzaban a sentir que algo no estaba del todo bien, aunque ninguno de ellos atrevía a hablar de ello en voz alta. Era una época en la que Guadalajara se sentía como una ciudad a la vez atrapada en su glorioso pasado y empujada hacia un futuro incierto. Mientras el comercio florecía y las calles se llenaban de vida, muchas familias, como la de los Villanueva, seguían el rumbo que dictaban las viejas tradiciones y las expectativas sociales. Sin embargo, detrás de la fachada impecable de la familia Villanueva, se escondían tensiones y secretos que, con el tiempo, comenzarían a salir a la luz. La casa de los Villanueva era una de esas construcciones que, al ser observadas, hacían que los transeúntes se detuvieran por un momento, admirando la majestuosidad que parecía marcar la diferencia con las casas de los vecinos. Se erguía con orgullo en una de las principales avenidas de Guadalajara, un auténtico testamento de la prosperidad y la historia de la familia. La fachada, hecha de cantera rosa, reflejaba una luz cálida y acogedora durante el día, pero cuando el sol se ocultaba, esa misma piedra tomaba un tono sombrío, como si la casa guardara secretos que sólo la oscuridad podía revelar. Las enormes columnas de estilo colonial, los altos arcos de las ventanas y las puertas de madera tallada dejaban claro que el paso del tiempo había dejado su huella en esa edificación, pero también una historia de fortaleza y permanencia. Era una casona imponente, de esas que se destacan por la belleza y los detalles minuciosos en cada rincón. El jardín, rodeado de altos muros de piedra, se mantenía siempre bien cuidado. El aroma de las flores de jazmín y las bugambilias se mezclaba con el aire fresco del patio, donde los niños solían jugar en las tardes soleadas. Sin embargo, había algo en esa casa que siempre desconcertó a los vecinos. Algo que, aunque nunca se mencionaba abiertamente, siempre estaba presente en las conversaciones a media voz. El verdadero misterio de la casa no residía en su belleza ni en el aire de distinción que emanaba, sino en su sótano. Nadie sabía a ciencia cierta qué había allí abajo, pero la especulación era constante. Don Andrés Villanueva, un hombre serio y de pocas palabras, siempre insistió en que el sótano había sido construido con el propósito de almacenar mercancías valiosas, telas, especias y otros productos de su comercio. Pero lo curioso era que nadie nunca había visto ni una sola caja, ni saco ni bulto entrando o saliendo de esa parte de la casa. Era como si el sótano existiera en una especie de limbo, una sala que nunca era abierta al público ni a los ojos curiosos. De hecho, en el vecindario circulaba la idea de que los habitantes de la casa rara vez se acercaban a esa zona, más allá de don Andrés, quien insistía en que no había nada de qué preocuparse. Para aquellos que trabajaban en la casa, el sótano era solo una referencia. Nadie tenía permiso para bajar a esa área, y la entrada a este misterioso espacio estaba oculta en el patio trasero, tras una puerta de madera sólida que parecía tan robusta como una fortaleza. El diseño de la puerta era inusual, reforzada con hierro forjado y con un mecanismo de cerradura complejo que no estaba al alcance de cualquiera. Aquellos que, por azar, habían caminado cerca de la puerta del sótano, afirmaban haber escuchado el tintineo de unas llaves pesadas que solo don Andrés llevaba consigo. Las cerraduras, aunque imponentes, siempre permanecían intactas, como si la puerta misma guardara un secreto del que ni siquiera los sirvientes se atrevieran a hablar. La puerta no solo era sólida, sino también inquietante. Cuando el viento soplaba fuerte en las noches frescas de Guadalajara, se podía escuchar un suave crujir proveniente del patio trasero, como si la puerta se resistiera al tiempo,
como si quisiera retener algo en su interior. Sin embargo, la puerta del sótano no era la única que mantenía a los demás a distancia. Detrás de ella, una segunda puerta de hierro pintada de negro completaba el acceso al lugar, dando la sensación de que lo que se encontraba al otro lado no debía ser visto bajo ninguna circunstancia. Nadie en el vecindario podía recordar haber visto esa puerta abierta en todo el tiempo que la familia Villanueva había habitado la casa. A pesar de las numerosas visitas de amigos y familiares que recibían los Villanueva, y del ir y venir constante de sirvientes y empleados en la casa, el sótano permanecía como una zona de absoluto misterio. Algunos decían que don Andrés se encargaba personalmente de abrir y cerrar esas puertas en las noches, siempre de forma discreta, como si el acto de acceder a ese espacio fuera una especie de ritual privado. Sin embargo, este misterio solo alimentaba la curiosidad de los vecinos, quienes pronto comenzaron a especular sobre el contenido de ese espacio oculto. Los murmullos sobre el sótano de los Villanueva se hacían más frecuentes a medida que pasaba el tiempo, pero nunca hubo alguien que se atreviera a desafiar la autoridad del patriarca y preguntar directamente sobre aquello que él había decidido mantener en secreto. En esa época, cuando el vecindario era una pequeña comunidad de comerciantes, artesanos y obreros, todo el mundo conocía las costumbres de los demás, pero había ciertas reglas no escritas que regulaban las fronteras invisibles entre la vida privada y la pública. Y la casa de los Villanueva, con su imponente fachada, sus jardines cuidados y su hermetismo, era un claro ejemplo de ello. Nadie osaba ir más allá de lo que se veía. El sótano era, entonces, uno de esos misterios que se tejían en las sombras, que flotaban en el aire de la vecindad, pero que nunca se desvelaban. Sin embargo, en las noches más quietas, cuando los murmullos del día comenzaban a apagarse y la luna iluminaba con su brillo plateado las calles empedradas de Guadalajara, algunos vecinos se veían obligados a preguntar: ¿qué guardaba realmente don Andrés Villanueva en ese sótano que nunca se veía? En el corazón de esa casa, algo permanecía oculto a los ojos curiosos, y mientras tanto, el tiempo seguía su curso, sin revelar el oscuro secreto que yacía en el subsuelo. El primer rumor en el vecindario comenzó a circular lentamente, como una sombra que se escurría entre las rendijas del día. Nadie estaba seguro de que lo había desencadenado, pero la desaparición de Ana, la hija mayor de los Villanueva, se convirtió en el primer misterio evidente que los vecinos no podían ignorar. Ana siempre había sido una joven alegre, de esas que iluminan un hogar con su presencia, que llenan de vida los rincones más silenciosos. Solía pasar largas horas en el balcón, cuidando las macetas de flores que daban color al exterior de la casa. Era una figura familiar para todos los que pasaban por la calle. Su cabello oscuro y rizado ondeaba suavemente con la brisa, y sus risas se escuchaban desde la plaza. Todos los vecinos conocían su rostro, su sonrisa y su amor por la jardinería. No había un día en que no se le viera regando las plantas, en especial las bugambilias y las rosas que, con su vibrante color, parecían ser la extensión misma de su energía juvenil. Pero un día, al pasar por la casa, doña Carmen, una vecina que llevaba años conociendo a los Villanueva, se dio cuenta de que algo había cambiado. El balcón estaba vacío. Ana no estaba allí, ni la vimos más. Al principio pensó que tal vez la joven había estado ocupada con las tareas del hogar o había salido a dar un paseo. Seguramente está enferma, murmuró para sí misma, tratando de justificar la ausencia en su mente. Sin embargo, los días pasaron y la joven nunca volvió a aparecer en su habitual lugar. Nadie la había visto salir, ni a nadie le había llegado noticia de su paradero. La vecina, inquieta, decidió preguntar por ella a la familia Villanueva. Sin embargo, al acercarse, la imagen que encontró en la casa no fue la misma que recordaba. Don Andrés, siempre tan sereno y controlado, la recibió con una sonrisa forzada. Clara, su esposa, parecía igualmente tranquila, pero algo en sus gestos denotaba una ligera tensión. Doña Carmen, un tanto desconcertada, preguntó por Ana, la joven que ya no se veía en el balcón ni en el vecindario. Don Andrés, sin inmutarse, explicó que Ana había estado bajo mucho estrés últimamente. La muchacha ha tenido algunas dificultades para mantenerse al día con sus estudios. He decidido que lo mejor es que se quede en casa por un tiempo. Se está recuperando, dijo, con una voz que no dejaba lugar a preguntas. La sonrisa de don Andrés era educada, pero su tono parecía poner un final abrupto a cualquier indagación. Doña Carmen, que lo conocía bien, no tuvo más que asentir, aunque una pequeña semilla de duda comenzó a germinar en su mente. Con el tiempo, la ausencia de Ana pasó a ser algo rutinario, aunque persistente, en el vecindario. Nadie más se atrevió a hacer preguntas.
Después de todo, don Andrés Villanueva era un hombre respetado y su palabra no se discutía. Si él decía que Ana estaba enferma o estudiando, entonces debía ser cierto. Nadie quería meterse en asuntos de una familia tan respetable, por lo que la vida siguió adelante como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la desaparición de Ana no fue el único misterio que comenzó a gestarse en esa casa. En las semanas siguientes, otros miembros de la familia Villanueva comenzaron a desvanecerse, como si una sombra de silenciosa exclusión hubiera caído sobre ellos. Los gemelos Mateo y Sergio, siempre inseparables y tan conocidos por su risa contagiosa, ya no se les veía jugar en la plaza, como solían hacer cada tarde. Antes, se les encontraba corriendo por los pasillos de la casa, riendo entre ellos o con los niños del vecindario, pero de repente, sus juegos cesaron y los otros niños comenzaron a notar su ausencia. A veces, por la tarde, cuando los niños se reunían en la plaza para jugar a la pelota o saltar la cuerda, Mateo y Sergio no aparecían. Al principio, los amigos pensaron que los gemelos simplemente estaban ocupados con los estudios, que era una época de mucho trabajo para todos los jóvenes. Después de todo, la escuela era exigente y los padres de los niños siempre promovían el estudio por encima de todo. Pero los días pasaron, y la inquietud se fue instalando poco a poco. Algunos niños comenzaron a preguntarse si los gemelos se habían mudado o si simplemente habían dejado de jugar. Nadie tenía una respuesta clara. Los rumores comenzaron a crecer, de una manera silenciosa pero firme, como el murmullo de una corriente subterránea que poco a poco se hacía más fuerte. Una tarde, durante la misa en la iglesia de San Francisco, donde la familia Villanueva asistía regularmente, el padre Martín, conocido por su gentileza y su interés por el bienestar de los feligreses, decidió preguntar a don Andrés por sus hijos. El padre había notado la ausencia de Ana y de los gemelos, pues normalmente solían sentarse en los primeros bancos, siempre bien vestidos y bien educados, como era costumbre en esa familia. Don Andrés, con su mirada acostumbrada a mantener la calma, explicó de nuevo que los chicos estaban mejor en casa, donde podían estudiar sin las distracciones del mundo exterior. Los tiempos están difíciles y la educación en casa es más segura. Sin embargo, algo en su tono no pareció tan seguro, y la mirada de Clara, su esposa, fue aún más esquiva que de costumbre. El padre Martín, aunque no lo mostró, sintió una ligera incomodidad. La familia Villanueva, en sus ojos, siempre había sido un modelo de comportamiento ejemplar, pero esta explicación no terminaba de convencerlo. Sin embargo, al ser un hombre respetuoso de las decisiones de los padres, no dijo nada más. Pero el misterio continuaba creciendo en la mente del sacerdote, que observaba con detenimiento los cambios sutiles en la familia. La inquietud creció aún más cuando otros vecinos, como doña Gloria, quien vivía a unas casas de distancia, se dieron cuenta de que nadie en la familia Villanueva parecía estar dejando la casa. Aunque en un principio se pensó que quizás estaban simplemente demasiado ocupados, pronto los murmullos fueron imposibles de ignorar. Los sirvientes del hogar, que solían ir y venir con frecuencia, también comenzaron a mostrar signos de incomodidad. No era raro que algunos se quedaran mirando las ventanas del primer piso, buscando a los niños o escuchando algún ruido desde el interior de la casa. Pero todo estaba demasiado callado. Los días seguían pasando sin que nada se explicara. Don Andrés Villanueva, con su rostro impasible, continuaba con su vida diaria, manteniendo las apariencias y respondiendo las preguntas con esa misma sonrisa que ocultaba algo que ni él mismo parecía dispuesto a revelar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en la casa de los Villanueva? Nadie en el vecindario se atrevía a preguntar más, pero todos, en el fondo, sabían que algo no estaba bien. El padre Martín era un hombre de profunda fe y gran dedicación a su comunidad. Párroco de la iglesia de San Francisco, había llegado a Guadalajara muchos años atrás, y desde entonces se había convertido en una figura importante en la vida social y religiosa de la ciudad. De carácter apacible y voz suave, era conocido por su cercanía con los feligreses, siempre dispuesto a escuchar y aconsejar, ya fuera en la iglesia o en la casa de alguno de sus parroquianos. Su misión, más allá de predicar, era estar al tanto de los problemas de su gente, ser un consuelo para los afligidos y una guía para los jóvenes. Había observado, con el paso de los días, que la familia Villanueva no asistía a misa. Al principio pensó que podrían estar de viaje, o quizás ocupados con otros asuntos, pero el silencio prolongado lo inquietó. En una ciudad como Guadalajara, donde las costumbres religiosas eran un pilar de la vida cotidiana, la ausencia de una familia tan respetada como los Villanueva no pasó desapercibida. El padre Martín no era ajeno a la importancia de las apariencias,
Pero su preocupación no era superficial. Sabía que detrás de las fachadas brillantes de las familias ricas y respetables también podían esconderse problemas difíciles de imaginar. Después de varias semanas sin ver a los Villanueva en la iglesia, el padre Martín decidió hacer una visita. Su intuición le decía que algo no estaba bien, que quizás el bienestar de los niños estaba en peligro. No era la primera vez que veía a familias que mantenían las apariencias, pero que detrás de puertas cerradas escondían conflictos profundos. Además, algo le había inquietado particularmente en sus últimas conversaciones con los feligreses. Varios vecinos comentaron que nunca veían a los niños jugar o salir a la calle. Siendo una familia tan activa y conocida, esa ausencia era notable. Una mañana, se acercó a la casa de los Villanueva. El sol de Guadalajara iluminaba la casona de cantera rosa, dándole un aire casi etéreo, como si se tratara de un palacio, y no de una casa común y corriente. Al llegar, el padre Martín fue recibido por Clara, la esposa de don Andrés. Aunque su saludo fue cordial, algo en su actitud fue inmediatamente desconcertante. Clara, quien siempre había sido la imagen de la mujer devota y tranquila, parecía algo nerviosa. Su sonrisa, aunque educada, no llegó a sus ojos. Su mano, que estrechó la del sacerdote, tembló levemente, y al invitarlos a pasar a la sala, su tono de voz fue más alto y acelerado de lo normal, como si quisiera ocultar algo. La sala, como siempre, estaba ordenada con meticulosidad. El mobiliario, en su mayoría antiguo pero bien cuidado, reflejaba el estatus social de la familia Villanueva. Había una gran chimenea, cuya madera lustrosa brillaba con la luz de la tarde. Sin embargo, el ambiente no estaba tan relajado como el de otras veces. El silencio en la habitación, lejos de ser acogedor, resultaba pesado. Los recuerdos de los niños que solían corretear por allí parecían estar ausentes, como si la casa hubiera perdido parte de su alma. El padre Martín se sentó en una de las sillas de la sala y, después de un rato de conversación superficial sobre el clima y los eventos recientes de la ciudad, no pudo evitar preguntar por los hijos de Clara y don Andrés. «¿Cómo están los niños?» «Clara», dijo con tono suave, pero con una mirada que denotaba genuina preocupación. Clara, al escuchar la pregunta, se tensó levemente. Su expresión cambió por un instante, como si no supiera cómo responder. Después, con una sonrisa que no logró ocultar la ansiedad en sus ojos, respondió: «¿Están bien, padre? Están en casa, ocupados con sus estudios. Usted sabe, los tiempos son peligrosos y don Andrés ha considerado mejor que se queden allí, lejos de los problemas de la calle». La respuesta, aunque aparentemente inofensiva, dejó una sensación extraña en el aire. No era la primera vez que Clara mencionaba la situación de los niños, pero la forma en que lo dijo fue diferente. Su voz, aunque tranquila, sonaba tensa, casi como si tratara de evitar hablar de algo que estaba demasiado cercano. Martín, que había escuchado esa misma explicación varias veces, no pudo evitar sentir que algo no encajaba. La preocupación en su rostro creció, pero decidió no presionar más en ese momento. No era su estilo actuar impulsivamente, y siempre prefería ser cauto con las familias a las que servía. Aún así, su instinto le decía que esa respuesta no era suficiente. Algo más estaba sucediendo, algo que no se quería revelar. «Es bueno que los niños estén estudiando», dijo Martín finalmente, con tono pausado. «Pero me sorprende que no los haya visto en misa o en la plaza. La comunidad extraña su presencia. Los niños son una parte importante de la vida de la iglesia». Clara, al escuchar esto, pareció un poco más nerviosa, y su mirada se desvió brevemente hacia la ventana, como si quisiera buscar alguna excusa para evitar la conversación. Sí, padre», respondió rápidamente. «Simplemente no es conveniente para ellos salir. Don Andrés ha sido muy claro al respecto. Prefiere que se concentren en su educación, en vez de perder el tiempo en la plaza o en la iglesia». La explicación de Clara era vaga, y aunque no decía nada explícito, había algo en su tono que generaba más preguntas que respuestas. El padre Martín, quien había pasado años siendo testigo de comportamientos evasivos y de familias tratando de ocultar la verdad, comenzó a sentir que su intuición le estaba diciendo algo importante. Clara estaba ocultando algo, y su incomodidad solo alimentaba sus sospechas. Finalmente, el padre Martín se despidió de la familia Villanueva, agradeciendo la hospitalidad de Clara, pero sin poder quitarse la sensación de que algo oscuro se cernía sobre la casa. Mientras salía por la puerta, miró por última vez a Clara, quien ahora evitaba su mirada, como si tuviera miedo de que pudiera descubrir algo que no debía.
Al caminar por la acera hacia su iglesia, el padre Martín no podía dejar de pensar en lo que había oído. ¿Realmente estaban los niños bien? ¿O había algo más en la familia Villanueva que necesitaba ser atendido? Sabía que no podía quedarse con esa sensación, y que debía regresar pronto, quizás con más determinación, para ver por sí mismo si todo realmente estaba en orden. El cura no pensaba en términos de sospechas infundadas, pero su experiencia le decía que debía investigar más a fondo, sobre todo cuando el bienestar de los niños estaba en juego. El padre Martín, aunque lleno de dudas, no iba a permitir que el misterio que se cernía sobre la familia Villanueva quedara sin respuesta. Ya había decidido que, al regresar, no solo escucharía las explicaciones de don Andrés o Clara, sino que también buscaría las respuestas que no se estaban dando. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza, y el sonido de las hojas arrastradas por las ráfagas creaba una atmósfera extraña, como si la misma ciudad estuviera susurrando algo a sus habitantes. La luna llena colgaba alta en el cielo, bañando las calles de Guadalajara con su luz plateada, mientras las sombras se alargaban y parecían moverse con vida propia. En la casa de los Villanueva, todo estaba en silencio, como siempre, pero esa noche un sonido diferente comenzó a llenar el aire. Doña Carmen, que se encontraba en su habitación, leyendo junto a la ventana, levantó la vista cuando escuchó un ruido lejano, extraño, que cortaba la quietud de la noche. Al principio, pensó que eran solo niños jugando en la plaza, como solían hacer durante los días calurosos. Sin embargo, a medida que el sonido se intensificaba, se dio cuenta de que no eran risas ni gritos de alegría. Lo que escuchaba no era más que una desesperación palpable, un clamor ahogado que parecía venir de las profundidades de la casa de los Villanueva. Eran gritos, sí, pero no gritos cualquiera. No eran los gritos de un juego o de una disputa pasajera. Eran gritos de angustia, desesperación, como si alguien estuviera pidiendo auxilio en medio de la oscuridad. La voz de un niño, tan clara como el sonido del viento, se colaba entre los ladrillos de las casas cercanas, atravesando los muros y desmoronando el silencio de la noche. «Por favor, déjanos salir». La voz temblorosa y asustada de un niño llegó a los oídos de doña Carmen, helándola en su lugar. El tiempo pareció detenerse mientras los gritos continuaban, y el eco de esas palabras se colaba dentro de su mente. Carmen se levantó de su silla, completamente paralizada por la sorpresa y el miedo. Aquellos gritos no eran normales, no eran parte de la vida cotidiana. La angustia que se percibía en ellos era demasiado real. Durante un instante, se quedó allí, mirando hacia la casa de los Villanueva, preguntándose si realmente había oído lo que pensaba que había oído. Los gritos continuaron durante varios minutos, cada vez más intensos y desgarradores, llenos de desesperación. Doña Carmen trató de tranquilizarse, pensando que quizás era una ilusión que el viento estaba jugando con su mente, pero no podía ignorarlo. Era imposible que su mente hubiera inventado esos sonidos. Eran reales, inconfundibles, y llegaban directamente de la casa de los Villanueva. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, los gritos se desvanecieron en la distancia, y el silencio volvió a adueñarse de la noche. Carmen se quedó en su lugar, sin saber qué hacer. ¿Debería decirle a su esposo lo que había escuchado? ¿O estaría exagerando? ¿Qué pensaría él? Pero el sonido de los gritos todavía retumbaba en su cabeza, y sabía que no podía ignorarlo. Con la mente llena de dudas, doña Carmen se acercó a la cama, donde su esposo dormía tranquilamente, ajeno a la tormenta que había comenzado a formarse en su mente. Lo observó por un momento, sintiendo una profunda preocupación. No podía soportar la idea de que algo tan terrible estuviera ocurriendo tan cerca de su hogar, y no sabía si debía actuar o esperar. Decidió hablar con él, al menos para desahogar su ansiedad. Lo despertó suavemente, y él, algo confundido, se incorporó lentamente, mirándola con la mirada somnolienta de alguien que aún no termina de salir del sueño. «¿Qué pasa, Carmen?», murmuró, rascándose la cabeza. «Escuché algo extraño», dijo ella, con voz baja y temblorosa. Gritos, de niños, desde la casa de los Villanueva. Eran gritos de angustia, como si pidieran ayuda. Don Evaristo, su esposo, al principio pareció desconcertado. Miró hacia la ventana, como si esperara ver algo extraño en el exterior. La luna llena iluminaba la calle, y todo parecía tranquilo a su alrededor. «Debe ser algún niño del vecindario. Carmen», dijo con tono tranquilo. «A veces los niños juegan hasta tarde o hacen ruidos extraños, especialmente en noches como esta. No le des tantas vueltas a eso».
Pero doña Carmen no estaba convencida. Había algo en esos gritos que la había marcado, algo que no podía borrar de su mente. No, no eran esos gritos. Era diferente, más desesperado. Insistió, con una ansiedad creciente en su voz. Estoy segura de que venían de la casa de los Villanueva. Don Evaristo, siempre práctico y racional, suspiró y se recostó nuevamente. Carmen, ya basta de preocuparte por cosas que no tienen importancia. Tal vez alguien dejó a los niños jugando tarde en la casa. Mañana por la mañana verás que todo está bien. Pero Carmen no pudo dejar pensar en esos gritos. El sonido resonaba en su mente, como un eco que no podía ignorar. La incertidumbre crecía en su pecho como una bola de nieve, y aunque su esposo la había tranquilizado con palabras razonables, algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esa sensación. Sabía que algo no estaba bien, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Las noches siguientes fueron similares. Carmen, incapaz de dormir profundamente, se mantenía alerta, esperando escuchar esos mismos gritos nuevamente. Y no pasó mucho tiempo antes de que lo volviera a escuchar. Siempre entre las 11 y las 12 de la noche, la misma angustia, la misma súplica, la misma desesperación. El sonido se repetía, cada vez más cerca, más fuerte, más aterrador. Doña Carmen no sabía qué hacer. ¿Debería contarle a don Andrés lo que estaba sucediendo? ¿O sería mejor no involucrarse? La duda la corroía, pero algo dentro de ella la impulsaba a actuar, a buscar respuestas, a enfrentar el horror que acechaba detrás de esas paredes. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo tan cerca de su hogar. Algo tenía que hacerse, y pronto. Jacinto, el aguador del barrio, había conocido a los Villanueva desde que llegó a la ciudad. Era un hombre sencillo, con las manos ásperas de tanto cargar agua, pero su instinto era tan agudo como su sentido de la observación. No era un hombre curioso por naturaleza, pero cuando trabaja cerca de las mismas personas todos los días, como Jacinto lo hacía, es difícil no notar los pequeños detalles que no encajan, esos gestos que, aunque invisibles para otros, revelan más de lo que aparentan. Don Andrés Villanueva siempre había sido un hombre de rutina, siempre puntual, siempre ordenado. Cada mañana, Jacinto llegaba a la casa de los Villanueva para llenar los aljibes con agua fresca, y siempre lo hacía con una precisión casi mecánica. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo había cambiado. Aunque don Andrés seguía siendo el hombre disciplinado y meticuloso que todos conocían, Jacinto comenzó a notar comportamientos extraños, que parecían no tener explicación. Durante varias semanas, había visto al comerciante bajar al sótano de la casa a la madrugada, a horas muy inusuales, justo cuando la ciudad todavía estaba dormida y las calles quedaban desiertas bajo el manto oscuro de la noche. Al principio, Jacinto pensó que tal vez don Andrés estaba atendiendo algún asunto importante relacionado con su negocio. Después de todo, el hombre siempre estaba tan ocupado, siempre tan involucrado en su comercio de telas y especias. Pero lo que le llamó la atención fue el hecho de que cada vez que bajaba al sótano, lo hacía en completo silencio, sin el ruido característico de las llaves o los pasos apresurados que uno esperaría al entrar en un lugar tan apartado. Además, lo que más desconcertó a Jacinto fue el hecho de que nunca llevaba consigo ninguna carga pesada, como si fuera a hacer algo más que simplemente almacenar mercancías, como había dicho don Andrés en alguna ocasión. Al principio, Jacinto pensó que tal vez estaba siendo paranoico, imaginándose cosas. Después de todo, él solo era un simple aguador. No tenía por qué interesarse en lo que hacía don Andrés o en lo que guardaba en su sótano. Pero la repetición de los movimientos nocturnos de don Andrés comenzó a sembrar una inquietud profunda en su pecho. Un día, mientras abastecía la cisterna de los Villanueva en una de esas madrugadas, algo sucedió que cambió la percepción de Jacinto por completo. Estaba en el patio trasero, cerca de la puerta del sótano, cuando escuchó algo que lo paralizó en el acto. Al principio, pensó que eran los ruidos habituales de la casa, el crujir de las maderas, el viento moviendo las ramas de los árboles. Pero entonces, una voz débil y temblorosa cortó el silencio de la noche. «Papá, por favor, déjanos salir. Hace frío». Jacinto se quedó congelado en su lugar. La voz era tan clara, tan suplicante, que le heló la sangre. No podía ser otra cosa más que el llanto de un niño, de una niña pequeña, proveniente directamente del sótano. El aire frío de la madrugada no logró disminuir el calor que comenzó a acumularse en su pecho. ¿Qué estaba pasando en ese sótano? Porque, en plena madrugada, se escuchaban gritos de auxilio.
La voz que escuchó Jacinto era la de alguien en angustia, alguien pidiendo ayuda desesperadamente. Por un momento, estuvo a punto de correr hacia la puerta del sótano y exigir respuestas, pero el temor se apoderó de él. Algo en su interior le dijo que no debía meterse, que no debía indagar más. ¿Qué podía hacer un hombre común como él ante una familia tan respetada como los Villanueva? Aterrorizado y confundido, Jacinto quedó allí, en silencio, escuchando cómo la voz se desvanecía lentamente. «Hace frío, por favor», repitió la voz en un susurro, antes de que el silencio lo engulliera nuevamente. Jacinto se sentó en un banco cercano, la respiración acelerada, la mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había sido su imaginación? ¿Era posible que estuviera soñando despierto? Pero no, la voz había sido real, indiscutiblemente real. El miedo lo invadió, y con él, una creciente inquietud que le hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. Algo estaba sucediendo en esa casa, algo más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La familia Villanueva, siempre tan perfecta, tan respetable, parecía estar oculta bajo una fachada que no podía sostenerse mucho más tiempo. Cuando Jacinto volvió a la cisterna y terminó su trabajo, decidió que no podía quedarse con esa duda. No podía seguir ignorando lo que había escuchado. Al día siguiente, mientras pasaba por la plaza, se encontró con algunos otros vecinos. Con voz temblorosa, les comentó lo que había oído, pero ninguno de ellos lo tomó en serio. La mayoría de las personas no querían siquiera pensar que algo tan terrible pudiera estar sucediendo tan cerca de sus hogares. Nadie quería imaginar que los Villanueva, la familia más respetada del barrio, pudieran estar ocultando algo tan macabro. Sin embargo, Jacinto no podía dejarlo pasar. Esa noche, antes de regresar a su casa, decidió que tendría que enfrentarse a don Andrés y exigir respuestas. No podía seguir callando. Si aquellos gritos provenían de los niños, él tenía que actuar. No podía permitir que algo tan horrible estuviera ocurriendo a tan poca distancia, mientras todos permanecían ajenos. Cuando Jacinto llegó a la casa de los Villanueva esa tarde, el sol ya comenzaba a ponerse, pero el temor seguía pesando en su pecho. Mientras caminaba por el patio, se dio cuenta de que las ventanas de la casa estaban cerradas, como siempre, y el aire, aunque fresco, no lograba disipar la sensación de inquietud que se cernía sobre él. Finalmente, se plantó frente a la puerta de la casa y tocó el timbre. La llamada retumbó en sus oídos como un presagio. No sabía qué esperar, pero lo que sí sabía es que, desde esa noche, ya no podía vivir en paz sin enfrentar la verdad. No podía ignorar los gritos de auxilio que había escuchado, no sin hacer nada. Jacinto no podía seguir viviendo con la incertidumbre que lo corroía. Esa noche, tras escuchar nuevamente la desesperación en los gritos de los niños provenientes del sótano, su temor se convirtió en una necesidad urgente de respuestas. Mientras se dirigía a su casa, caminando por las callejuelas de Guadalajara, pensaba en cómo podía enfrentarse a lo que había descubierto. Era solo un aguador, un hombre sencillo y respetuoso, y temía que nadie le creyera. Pero algo dentro de él le decía que no podía ignorar lo que había escuchado. El bienestar de los niños estaba en juego, y alguien debía hacer algo al respecto. Fue entonces cuando recordó al padre Martín, el párroco de la iglesia de San Francisco, un hombre sabio y justo, conocido por su cercanía con la gente y su capacidad para discernir cuando algo no estaba bien. Jacinto nunca había hablado mucho con él, pero siempre había sido una figura confiable en el vecindario, alguien que nunca temía hacer lo correcto, incluso cuando la verdad era difícil de enfrentar. A pesar de la diferencia de estatus, Jacinto confiaba en él, y sentía que el padre Martín era la única persona que podría ayudarlo a dar el siguiente paso. Al día siguiente, Jacinto fue a la iglesia, buscando al sacerdote. Lo encontró en la sacristía, donde estaba preparando las misas del domingo. Después de un breve saludo, Jacinto, visiblemente agitado, comenzó a contarle lo que había oído en las noches pasadas. Le relató la voz de la niña suplicante, el frío de la madrugada, el terror palpable en su tono. Martín, al principio, pensó que Jacinto podría estar exagerando confundido, pero conforme el aguador fue detallando los hechos con una angustia creciente, algo en la forma en que hablaba hizo que el sacerdote comenzara a sentir que lo que Jacinto decía no era una fantasía. Había algo en su relato que le parecía genuino, y no podía ignorarlo. La mirada del padre Martín se oscureció mientras escuchaba. Algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esto. Recordó las múltiples veces que se había sentido incómodo con la actitud de la familia Villanueva. Su hija Ana no había estado en misa durante semanas. Los gemelos,
que siempre habían sido tan presentes en la comunidad, de repente se desvanecieron. La familia, tan perfecta a los ojos de todos, había comenzado a mostrar fisuras, y algo dentro de él le decía que había más detrás de esas paredes imponentes. Jacinto, dijo el padre Martín con voz grave, esto es muy serio. Debemos investigar más, y no podemos esperar más tiempo. El sacerdote no era alguien que actuara por impulso, pero algo en su corazón le decía que el bienestar de esos niños dependía de tomar acción. Sabía que las autoridades no se moverían sin pruebas concretas, pero él tenía la responsabilidad moral de actuar. Voy a hablar con alguien que pueda ayudarnos, continuó Martín. Conozco al abogado Salvador Castañeda. Es un hombre respetado y tiene la influencia necesaria para que nuestras preocupaciones no sean ignoradas. Acompáñame. Juntos veremos qué podemos hacer. Jacinto, aunque nervioso, asintió. Sabía que el padre Martín tenía razón. No podían seguir esperando. Esa misma tarde, el padre Martín se reunió con Salvador Castañeda en su oficina. Castañeda, un abogado de renombre en la ciudad, había defendido figuras poderosas y tenía una gran red de contactos en el gobierno y la policía local. Sin embargo, a pesar de su posición, era un hombre que se guiaba por un fuerte sentido de la justicia. La familia Villanueva, a pesar de su respetabilidad, no era intocable ante los ojos de Castañeda, y si algo realmente estaba ocurriendo en esa casa, él estaría dispuesto a investigarlo. El abogado escuchó atentamente el relato de Jacinto y el sacerdote, y tras unos momentos de reflexión, tomó una decisión. Vamos a ir a la casa de los Villanueva. No aceptaremos excusas esta vez. Si hay algo que está sucediendo allí, tenemos derecho a saberlo, y no permitiremos que nadie nos cierre la puerta. Acompañados por Jacinto, el padre Martín y Salvador Castañeda se dirigieron a la casa de los Villanueva al día siguiente, con una determinación que nunca antes había estado tan presente en ellos. La casa, como siempre, parecía imponente, casi inaccesible, con su fachada de cantera rosa reflejando la luz del sol de la tarde. Pero para Martín y Castañeda, la casa ya no representaba la imagen de la respetabilidad que todo el mundo veía. Ahora era un lugar de secretos y posibles horrores. Don Andrés, al ver a los tres hombres acercarse, los recibió con una sonrisa fría, casi demasiado educada. Era evidente que los esperaba. Sin embargo, su actitud cambió inmediatamente cuando se mencionó a los niños. El padre Martín, con calma pero con firmeza, le preguntó por ellos. Hace tiempo que no los he visto en misa. Don Andrés, ¿cómo están? ¿Por qué no han venido a la iglesia? El rostro de don Andrés se endureció. La sonrisa que normalmente utilizaba para saludar a los demás desapareció por completo, y en su lugar apareció una expresión de incomodidad, como si las palabras del sacerdote hubieran tocado un tema delicado. Mis hijos están bien, padre. Están estudiando en casa, como le he explicado antes, respondió rápidamente, con una voz que sonaba menos convincente de lo habitual. Martín, sin embargo, no se dejó engañar. La tensión en el aire era palpable, y algo en la actitud de don Andrés le decía que no todo era tan simple. No lo dudo, don Andrés, dijo Martín, pero ya hace mucho tiempo que no los veo en la iglesia. ¿Podemos verlos? Necesitamos asegurarnos de que todo esté bien. La solicitud parecía simple, pero en el fondo había algo mucho más profundo y urgente detrás de esas palabras. Martín sabía que necesitaba ver a los niños, y no solo hablar con don Andrés. Tenía que verlos con sus propios ojos. La respuesta de don Andrés fue más evasiva de lo esperado. Claro, padre, pero no creo que sea necesario que los vea ahora. Están ocupados. Ya le he dicho que los estamos educando en casa. No es necesario que se preocupen. No es seguro que estén afuera, con tantos problemas en la ciudad. Su sonrisa era más tensa que nunca. Salvador Castañeda, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con una voz grave y autoritaria. Don Andrés, estamos aquí para asegurarnos de que sus hijos estén bien. Es nuestra responsabilidad, como miembros de esta comunidad, velar por el bienestar de todos los niños. No podemos simplemente dar por hecho que todo está en orden. El tono de Castañeda era firme y directo. No iban a aceptar excusas, no esta vez. La presión estaba sobre don Andrés. Finalmente, tras unos momentos de tensión, él cedió, aunque con una mirada dura que denotaba su irritación. Muy bien, dijo con voz grave. Pero les advierto, el desorden puede ser mucho. Los niños no están acostumbrados a tener visitas, y no quiero que se sientan incómodos.
Con una mirada que parecía más una amenaza que una advertencia, don Andrés condujo a los tres hombres hacia el interior de la casa. Lo que descubrirían a continuación cambiaría todo para siempre. El ambiente en la casa de los Villanueva había cambiado drásticamente en cuanto la conversación se había centrado en los niños. Don Andrés, quien hasta ese momento había mantenido una compostura casi impecable, comenzó a mostrar signos de nerviosismo que no pudo disimular. Su mirada evitaba la de los hombres que lo acompañaban, y aunque su postura permanecía erguida, su respiración era ligeramente más pesada. Algo dentro de él estaba claramente alterado. Martín y Castañeda se dieron cuenta de inmediato de que las palabras del sacerdote no habían sido bien recibidas, y que la solicitud de ver a los niños había tocado un nervio sensible en el patriarca de la familia. El hombre los condujo, con un gesto casi mecanizado, hacia el patio trasero de la casa, donde la puerta que daba acceso al sótano estaba oculta tras una valla de enredaderas y arbustos que parecían haberse dejado crecer a propósito para ocultar la entrada. Era una puerta maciza de madera reforzada con hierro forjado, que hacía que la casa se viera aún más imponente y hermética. Al acercarse, Jacinto, que los acompañaba, se detuvo un paso atrás. El miedo era evidente en su rostro, pero no podía retroceder ahora. Sabía que ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Don Andrés comenzó a sacar un manojo de llaves de su bolsillo, una por una, como si estuviera buscando la correcta, su rostro inexpresivo, como si estuviera resolviendo un asunto trivial. Martín observó en silencio, pero su mente ya se había preparado para lo peor. Algo no encajaba, y su intuición le decía que lo que fuera que estuviera guardado tras esa puerta era mucho más oscuro de lo que se había imaginado. Cuando la llave finalmente encajó en la cerradura y don Andrés comenzó a abrir la puerta, un aire frío y denso se escapó de la oscuridad del sótano, envolviendo a los tres hombres. Era un aire que no solo era helado, sino que tenía una pesadez palpable, como si el mismo aire estuviera impregnado de miedo. La sensación que causó en el padre Martín y en Salvador Castañeda fue inmediata. La casa no estaba simplemente aislada en términos de sus paredes, sino que algo dentro de ella había estado guardado por mucho más que solo un candado. Los tres hombres intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que en ese momento ya no había vuelta atrás. Algo dentro de ese lugar debía ser terrible si había estado oculto tanto tiempo. De repente, antes de que pudieran procesar lo que sentían, un sonido rompió el silencio que había invadido el patio. Eran gritos, gritos de niños, claros, nítidos, inconfundibles. «Papá, por favor, ya déjanos salir». La voz que clamaba era inconfundible, y el horror se apoderó de los tres. La voz era la de Ana, la hija mayor de los Villanueva. Martín y Castañeda se miraron entre sí, ambos en estado de shock. La desesperación y el miedo en los gritos no podían ser ignorados. El sacerdote y el abogado se quedaron paralizados por un instante, sus cuerpos tensos por la incredulidad y el horror de la situación. «Déjanos salir, hace mucho frío aquí abajo». La suplicante voz de una niña resonaba con tal desesperación que parecía como si el alma misma de la casa estuviera gritando por ayuda. Martín, sin pensarlo más, se adelantó y comenzó a forzar la puerta metálica con todas sus fuerzas. La puerta, aunque reforzada con hierro, comenzó a ceder ante el empuje decidido del sacerdote. Don Andrés, al ver que su intento de impedir la entrada había fracasado, reaccionó de forma impulsiva. Dio un paso adelante, tratando de cerrar la puerta, su rostro ahora completamente desprovisto de la serenidad que antes lo caracterizaba. «No, no lo hagan», gritó, con una furia contenida. Pero su voz ya no sonaba como la de un hombre que controlaba la situación. Sonaba como la de alguien que había perdido el control por completo. La violencia de su gesto no hizo más que aumentar la tensión en el aire, haciendo que cada uno de los presentes se sintiera más cercano a descubrir algo mucho más aterrador de lo que podían haber imaginado. Castañeda, sin perder la compostura, se acercó y sujetó firmemente a don Andrés, alejándolo de la puerta. «No nos detendrás, don Andrés. Sabemos que hay algo terrible allá abajo, y no nos iremos hasta descubrir qué es», dijo con una voz firme, que no daba lugar a más resistencias. Aunque don Andrés luchaba por liberarse, su fuerza era menor que la de los hombres que lo rodeaban, y finalmente la puerta cedió. El sonido de la puerta de hierro crujiendo al abrirse fue lo único que se escuchó antes de que el aire pesado y húmedo del sótano se derramara sobre ellos. Martín, con el corazón latiendo en su pecho a 1000 por hora, dio un paso al frente, iluminando el oscuro pasillo del sótano con la lámpara que llevaba consigo. Los gritos de los niños, ahora mucho más cercanos,
se intensificaron. «Papá, ya aprendimos. Por favor, déjanos salir». La desesperación en esas voces era insoportable, y Martín no pudo contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. El grupo descendió lentamente los 3 escalones de piedra que conducían a la entrada del sótano. La luz de la lámpara apenas iluminaba el espacio, pero lo que vio a través de la oscuridad fue suficiente para helar la sangre de cualquiera. En un rincón del sótano, encadenados y rodeados por las sombras, se encontraban los niños Villanueva. Ana, la mayor, estaba acurrucada contra la pared, con los ojos desorbitados, su rostro demacrado por el hambre y el miedo. Los gemelos Mateo y Sergio, completamente desaliñados, se aferraban el uno al otro, como si tratara de protegerse mutuamente. Estela, la pequeña, lloraba silenciosamente, mientras se mecía de un lado a otro, murmurando oraciones que sólo ella parecía entender. Hugo, el más pequeño, no se movía. Estaba pálido, su cuerpo delgado y frágil, y sus ojos, vacíos de vida, miraban hacia la puerta sin comprender qué estaba pasando. La escena era más aterradora que cualquier pesadilla. Los niños estaban sucios, desnutridos, y su apariencia era la de seres que habían sido privados de todo. El sótano, que parecía ser solo una pequeña bodega, había sido transformado en una prisión. Había platos de comida viejos esparcidos por el suelo, algunos con restos de comida mohosos, y un cubo en la esquina que parecía ser lo único que los niños tenían para sus necesidades. La humedad del sótano se reflejaba en las paredes, que estaban marcadas por los dedos de los niños, quienes, al parecer, habían estado contando los días de su cautiverio con rasguños en la piedra. Martín cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «Dios mío», murmuró, mientras Castañeda se acercaba a los niños, intentando calmarlos. Don Andrés, que había quedado atrás, los miraba desde la entrada del sótano, con una expresión de rabia y desesperación. «Son mis hijos. Yo los estoy educando. No entienden lo que es la disciplina», gritaría don Andrés, su rostro rojo de ira y dolor, como si se justificara a sí mismo por los horrores que había permitido. Pero la verdad era clara. Lo que estaba ocurriendo allí abajo no era disciplina, sino un abuso inimaginable que había llevado a esos niños a la ruina. No era posible seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La mentira se había desmoronado, y con ella la fachada perfecta de la familia Villanueva. El sótano, que a primera vista parecía una simple bodega, se reveló como una prisión insostenible, un espacio donde la desesperación se había hecho hogar durante semanas, tal vez meses. La fría luz de la lámpara que Martín sostenía apenas iluminaba los rincones sombríos del lugar, pero lo suficiente para dejar al descubierto el horror que se encontraba ante ellos. La atmósfera estaba impregnada por el hedor a humedad y descomposición, una mezcla nauseabunda que se colaba por cada rincón del sótano. La fragancia de la podredumbre era inconfundible, un recordatorio constante de la miseria en la que vivían los niños. La oscuridad del lugar era tan densa que parecía engullir cualquier destello de luz, y lo único que quedaba era la tensión palpable, que se apoderaba de todos los presentes. En el rincón más alejado, casi invisibles en la oscuridad, se encontraban los 5 niños. Aparecían como sombras, como fantasmas de lo que alguna vez fueron, y sus cuerpos estaban profundamente afectados por la falta de alimento, de higiene y de la luz del sol. Ana, la mayor de todos, estaba acurrucada en el suelo, con su cuerpo delgado y frágil. Su cabello, que antes había sido brillante y oscuro, ahora estaba enmarañado, lleno de suciedad y nudos. La piel de su rostro, que solía ser tan radiante, se veía pálida, casi gris, como si el color de su vida se hubiera drenado completamente. Sus ojos, que antes mostraban determinación y vivacidad, ahora estaban hundidos, opacos, mirando vacíos hacia el frente, como si no pudieran procesar la realidad que tenían frente a ellos. Los gemelos Mateo y Sergio, que siempre habían sido inseparables, se mantenían unidos en su angustia. Ambos estaban igualmente demacrados, sus rostros cubiertos de manchas y marcas de quemaduras que no se explicaban. Estaban tan débiles que apenas podían mantenerse de pie, y uno de ellos se sostenía del otro, como si la única forma de soportar el dolor fuera compartirlo. La tos seca que salía de sus pechos era interrumpida solo por los sonidos guturales de su respiración, ahogada y forzada. La desesperación era evidente en sus miradas, pero aún había algo de lucha en sus ojos, como si quisieran encontrar una forma de huir de esa pesadilla. Estela, la pequeña de 9 años, estaba acurrucada en una esquina, completamente ajena a lo que ocurría a su alrededor.
Sus manitas temblorosas aferraban a las oraciones que murmuraba constantemente, como si eso fuera lo único que aún le quedaba de esperanza. Su voz era baja, casi inaudible, pero el padre Martín, que se acercó lentamente, pudo distinguir algunas palabras. Eran oraciones de protección, de súplica, pero en su voz no había esperanza, solo un cansancio tan profundo que la fe parecía haber sido lo único que la mantenía en pie. Hugo, el Benjamín de todos, estaba en el suelo, completamente inmóvil. Su cuerpo, frágil como un muñeco de trapo, estaba sucio y demacrado. Su rostro, que en su infancia había sido alegre, ahora estaba pálido, sin vida. No reaccionaba ante la presencia de los adultos, como si su mente ya no estuviera conectada con el mundo exterior. Sus ojos, vacíos de expresión, miraban al frente, como si estuviera perdido en un lugar lejano, alejado de la realidad de su sufrimiento. No lloraba, no se movía, simplemente existía, atrapado en un estado de so profundo. El aire del sótano era pesado, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo la angustia que había quedado impregnada en cada rincón. Los niños estaban atrapados en ese lugar no solo físicamente, sino también mentalmente. Estaban maltratados, mal alimentados, privados de todo lo que un niño necesita para crecer: amor, luz, esperanza. Cada uno de ellos, de alguna manera, había sido borrado del mundo exterior, aislado de la vida, y lo que quedaba era una versión despojada y desolada de lo que alguna vez fueron. Habían sido sometidos a un cautiverio silencioso, una tortura invisible que había durado lo suficiente como para arrancarle su niñez. El padre Martín, con el corazón roto, se acercó con cautela, temeroso de lo que podría hacerles revivir ese trauma, pero también consciente de que no podía dejarlos en ese lugar. Con voz suave, intentó hablarles, pero sus palabras se ahogaron por la opresión en su garganta. «Hijos, estamos aquí. Vamos a sacarlos de aquí. Ya todo terminó». Pero los niños no reaccionaron de inmediato. Estaban tan acostumbrados a la oscuridad, a la desesperanza, que la presencia de alguien que realmente se importaba les resultaba extraña, ajena. Era como si, durante su tiempo encerrados en ese sótano, hubieran perdido la capacidad de confiar. Tardaron unos momentos en procesar lo que decían, pero cuando lo hicieron, Ana, la mayor, fue la primera en levantar la vista hacia Martín. Con la mirada perdida, casi sin poder articular palabras, murmuró: «¿Es cierto? ¿Podemos salir ahora? ¿Ya podemos ver el sol?» Las palabras de Ana, llenas de desesperanza y duda, atravesaron el alma del padre Martín. Durante tanto tiempo, ella y sus hermanos habían vivido aislados, privados de lo más básico: la luz del día, el calor de un abrazo, el simple hecho de poder respirar sin miedo. «Sí, Ana», dijo Martín con firmeza, tomando su mano con suavidad, «vamos a sacarlos de aquí ahora mismo. Ya no tienen que temer más». A pesar del cansancio físico y mental que los oprimía, los niños comenzaron a moverse lentamente, como si despertaran de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Pero a cada paso, la debilidad se hacía más evidente. Estela, la pequeña, se tambaleó y cayó hacia un lado, y fue rápidamente levantada por Castañeda, que la sostuvo con firmeza. Mateo y Sergio, aunque apoyándose el uno al otro, apenas lograban caminar por el sótano. Hugo, el más pequeño, fue cargado por el padre Martín, quien no dejaba de repetirles que todo había terminado. El lugar que había sido su cárcel ahora se transformaba en su liberación. Pero la liberación, aunque dulce, no traía consigo la cura instantánea para las heridas, tanto físicas como emocionales, que los niños habían sufrido. El camino hacia la luz del día era largo, y el daño ya estaba hecho. A medida que los niños subían por las escaleras del sótano, saliendo de la oscuridad que los había consumido, la luz de la tarde comenzó a acariciar sus rostros demacrados. La ciudad de Guadalajara, ajena a la tragedia que había ocurrido tras las paredes de la casa de los Villanueva, continuaba su ritmo, sin saber lo que había sucedido en ese rincón olvidado de la ciudad. Pero los niños ya estaban a salvo, y el futuro, aunque incierto, les ofrecía la oportunidad de sanar. El arresto de don Andrés Villanueva ocurrió con la rapidez y la determinación que la gravedad de la situación requería. Después de la desgarradora revelación del sótano, las autoridades no podían seguir ignorando lo que había sucedido en esa casa. Los niños, finalmente liberados de su cautiverio, fueron llevados a un lugar seguro donde recibieron atención médica inmediata, pero el impacto de su sufrimiento perduró mucho más allá de su rescatación.
A medida que los niños recibían los cuidados necesarios para recuperarse, la noticia del hallazgo se esparció como un reguero de pólvora por toda Guadalajara. La ciudad, que había sido testigo de tantos cambios a lo largo de los años, no estaba preparada para la magnitud de la tragedia que se había ocultado durante tanto tiempo en el corazón de su comunidad. Don Andrés, el hombre que había sido considerado una figura respetable y modelo de disciplina, fue arrestado sin resistencia. La fachada de respetabilidad que había cuidado con tanto celo durante años se desmoronó en cuestión de horas. El hombre que había sido un pilar en los círculos comerciales y religiosos de Guadalajara fue llevado ante la justicia, y su rostro, que siempre había mostrado una serenidad inquebrantable, ahora estaba marcado por la desesperación. Sabía que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. En el juicio que siguió, don Andrés no mostró signos de arrepentimiento. Con un aire casi indiferente, defendió sus acciones con una retórica que, aunque desconcertante para todos los presentes, parecía sinceramente creída por él. «He actuado por el bien de mis hijos», declaró con firmeza, su voz resonando en la sala del tribunal. La disciplina estricta era necesaria para formarlos como hombres y mujeres de bien. El mundo está lleno de peligros, y lo que hice fue protegerlos de esos peligros. Sus palabras, aunque llenas de una convicción implacable, resonaron en la sala como una justificación vacía ante la magnitud de sus crímenes. Era un hombre convencido de su propia moralidad, pero desconectado de la realidad del sufrimiento que había causado. Durante el juicio, los testimonios de los niños fueron devastadores. Aunque su estado emocional y físico seguía siendo frágil, Ana, la hija mayor, fue la primera en hablar, su voz temblorosa pero clara. Describió las condiciones del sótano con detalles desgarradores, las noches de oscuridad total, la falta de comida, el frío insoportable y la constante ansiedad por no saber qué les depararía el siguiente día. Los gemelos, Mateo y Sergio, también hablaron con dificultad, sus palabras entrecortadas por el miedo y el dolor que aún cargaban. Lo que vivieron durante ese tiempo no era solo maltrato físico, sino una destrucción mental que los marcó para siempre. Las pruebas presentadas ante el tribunal fueron irrefutables. Los registros médicos documentaron el estado deplorable en que se encontraban los niños, desnutrición severa, heridas sin tratar y signos claros de trastorno de estrés postraumático. Los informes de los médicos, combinados con las declaraciones de los niños y las condiciones en que se encontraban, fueron suficientes para que el tribunal dictara sentencia. Don Andrés Villanueva fue condenado a 20 años de prisión por maltrato infantil, privación ilegal de la libertad y abuso psicológico. La noticia de su condena recorrió Guadalajara rápidamente, y la ciudad, que había sido testigo de su respetabilidad durante tantos años, ahora debía enfrentarse a la realidad de que uno de sus más respetados miembros había cometido un crimen atroz. Sin embargo, el juicio no trajo consigo un cierre inmediato ni un alivio absoluto. Los niños Villanueva, aunque finalmente libres, nunca pudieron olvidar lo que habían sufrido. La cicatriz que dejaron esos meses de cautiverio y abuso era profunda, y aunque recibían atención médica y psicológica, el trauma que cargaban los acompañaría por el resto de sus vidas. Ana, la hija mayor, luchó con la agorafobia. La idea de estar en lugares cerrados le producía ataques de pánico. La oscuridad la aterraba, y no era capaz de olvidar las horas interminables que pasó en el sótano. La sociedad esperaba que, tras la liberación, ella volviera a la normalidad, pero la verdad era que nunca más sería la misma. Su amor por la lectura y el arte, que antes la había mantenido viva, ahora solo le traía recuerdos dolorosos de tiempos que nunca debería haber vivido. Los gemelos, Mateo y Sergio, pasaron años lidiando con las secuelas de la tortura psicológica que sufrieron. Las pesadillas recurrentes, la ansiedad constante y la incapacidad de confiar plenamente en los demás marcaron su vida en los años posteriores. Mateo, que siempre había sido el más extrovertido, se volvió introvertido y comenzó a luchar con problemas de alcoholismo. Sergio, aunque más tranquilo, fue incapaz de superar la sensación de traición que sentía por parte de su propio padre, el hombre que debía haber sido su protector. Estela, la más pequeña, era la que más tarde logró encontrar algo de paz. Aunque su infancia había sido destruida, encontró consuelo en la religión, siguiendo los pasos de su madre, Clara, quien nunca abandonó su fe. Estela se convirtió en una mujer profundamente religiosa y dedicó su vida a la ayuda de los más necesitados, como si, en su necesidad de sanar, quisiera devolver algo de luz a su vida. Hugo, el Benjamín, fue quien más tardó en recuperar su capacidad para hablar. El trauma lo había dejado mudo durante un tiempo,
y los médicos temían que nunca pudiera superar su miedo a los hombres. Aunque con el tiempo recuperó el habla, su tartamudeo se convirtió en un recordatorio constante de lo que había vivido. Sin embargo, encontró consuelo en el trabajo con niños pequeños, como si pudiera comprender mejor que nadie las luchas internas de aquellos que sufren en silencio. El juicio de don Andrés Villanueva fue uno de los eventos más comentados en la ciudad de Guadalajara, pero la sombra de lo sucedido siguió pesando sobre todos los que estuvieron involucrados. El caso pasó a la historia como un recordatorio de cómo el abuso y la crueldad pueden esconderse tras las puertas cerradas de una familia que parece perfecta. La condena de don Andrés no borró la tragedia que había vivido la familia Villanueva, pero sí envió un mensaje claro, que incluso los más poderosos no son intocables cuando se trata de proteger a los inocentes. La ciudad nunca olvidó lo sucedido. La casa de los Villanueva, que había sido un símbolo de poder y respeto, quedó deshabitada, maldita por los recuerdos de lo que había ocurrido en su interior. La familia se dispersó, cada uno siguiendo su propio camino, intentando reconstruir las piezas rotas de sus vidas. Pero las heridas, aunque curadas en parte, nunca se cerraron por completo.